Muy buenas tardes, hermanos. En esta tarde quisiera yo abordar un mensaje que realmente es de suma importancia, porque a mí me ha impactado mucho, porque el Señor te dice: fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. ¿Por qué en la vejez? Es cuando se supone que vamos a fructificar. Y es que cuando nosotros analizamos la palabra, como lo hemos estado viendo durante todo el año pasado, el Señor nos permite muchas veces que entremos en crisis, es decir, que lleguemos al límite de nuestra autosuficiencia y de nuestra zona de confort, en donde nosotros nos manifestamos muy seguros de nosotros mismos, como si fuéramos Dios y que el mundo gira alrededor de nosotros y que tenemos respuesta a todo. Y es muy interesante cómo el Señor nos permite en diferentes etapas de nuestra vida llegar al límite de nuestros propios recursos. Y cuando nosotros dejamos de buscar en la profundidad de nuestra ignorancia y en la limitación de nuestros recursos y decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no sé qué hacer. Habla, que tu sierva te oye. Porque al final de cuentas, cuando estamos en problemas, llámele familiares, de trabajo, de compañeros, aún dentro de la iglesia, nosotros, por lo general, llenamos nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿cómo vamos a resolver eso? Y te pasas 18 horas diarias con tu diálogo interno. Tú solito te aceleras, tú solito te enojas, tú solito te contentas y tú solito buscas quién te la paga, no quién te la debe. Y estamos completamente amargados y preocupados. Pero el Señor nos dice: trae cautivos tus pensamientos delante de Él. Todo lo bueno, todo lo digno, todo de buen hombre, en esto pensad. No te conformes este siglo. Transfórmate con la renovación de tu entendimiento para que experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que como creyentes, una vez que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y ese espíritu es el que te va a guiar para que cumplas el propósito para el cual tú fuiste creado. Pero mientras tú te sientas una chucha cuerera, no le das chance. Lo queremos convencer de que nuestros métodos son mejores que los de Él. Y nuestras oraciones se elevan, pidiéndole al Señor que apruebe nuestras sugerencias, en vez de escuchar qué es lo que Él quiere. Porque nosotros nos manejamos en el yo, pero Él te dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y como se los he dicho muchas veces, transformarse con la renovación del entendimiento es dejar de ser simplistas en nuestras soluciones y solamente pensar en qué medida nuestras acciones nos benefician. Y ese es el parámetro que usamos como referencia, en vez de buscar la voluntad de Dios para ver cómo quiere que actuemos en función de su plan, de nuestro prójimo y del propósito para el cual fuimos creados. Y esto es de suma importancia. Por eso yo quise, en esta ocasión, cambié ligeramente el tema, pero no lo cambié, simplemente le cambié el título. Y se va a llamar El nuevo año visualizado para desarrollar la realidad espiritual 2020. Estamos
viviendo el año 2020. Y ustedes saben que los oculistas, cuando te dicen que si tienes una visión 2020, es porque es una visión perfecta. ¿Y qué sería una visión 2020 dentro del campo espiritual? Van a ver qué interesante, hermanas, y también podremos dar respuesta, porque el Señor nos dice que fructifiquemos en nuestra vejez, para que nuestra obra continúe aún después de nuestra muerte. Dice, hoy nos encontramos en el inicio del nuevo año. ¿Qué aprendiste del año que acaba de terminar? ¿Cómo visualizas tus logros al final de este año 2020? Cuando termine este año, ¿qué piensas que habrás logrado? ¿Qué puedes hacer para estar seguro de que aprovecharás al máximo este año que inicia? Y podrás aprender a contar tus días de tal forma que traigas al corazón sabiduría para vivir una vida con dimensión de eternidad. Yo quisiera que se hicieran estas preguntas iniciando este año. Dice, esta es una propuesta de guía para tu análisis. Guía número 1. Haz un inventario de tu vida, incluyendo tu familia, tu relación con Dios, tus metas personales, finanzas y el propósito de tu vida. ¿Estás dentro de lo que te propusiste o te saliste del camino trazado o de plano estás completamente fuera? La guía número 2, recuerda el propósito en tu vida. Traza 3 columnas en una tabla. Tu vida como transcurrió el año pasado, tu vida como la deseas en este nuevo año y cómo puedes lograrlo. Y la guía número 3, haz a Dios tu principal socio en tu vida. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Porque saben ustedes, hermanos, que nosotros como cristianos vivimos en 2 mundos, el físico y el espiritual. O dicho de otra manera, el visible, tangible, medible y el invisible, intangible, inmedible. Las cosas que se ven no son la realidad última, por lo que no merece nuestra confianza última. No podemos depositar nuestros valores en aquello que es temporal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos entrenaron prácticamente en nuestra cultura para describir una realidad que solamente maneja hechos visibles, tangibles y medibles. Y lo que es invisible, intangible y medible, lo consideras cosa subjetiva que no tiene ningún valor. Y por eso simplemente veías, como decía Santo Tomás, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, dijo, no, yo hasta no ver, no creer. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso dice 2 Corintios 4:18. Ahora, de lo temporal a lo eterno. Para el mundo la realidad se basa en hechos visibles, tangibles y medibles analizados por medio de la lógica. Y la lógica sigue un concepto lineal y secuencial. Para Dios la realidad incluye hechos invisibles, intangibles e inmedibles, los cuales se perciben por medio de la fe. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen aquí a mi derecha, pues está oculto y el conejo sabe que abajo hay una zanahoria. No nada más es lo que el otro conejo, pues lo único que está viendo son muchas hojas, pero abajo hay una zanahoria así chiquita. Lo que es real es lo que permanece. Aquello que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Esto significa que la única dimensión en la que podemos confiar es la dimensión espiritual. Y tener una visión 2020, hermanos, significa ser capaz de ver lo temporal, lo que tiene cerca, y ver lo eterno a distancia.
Eso es tener una visión 2020. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo que tu hijo entre a la escuela primaria pensando nada más en obtener su certificado de primaria, a que si tú lo metes a la escuela y él tiene en su mente que quiere ser médico. ¿Verdad que no es lo mismo? Porque para obtener un certificado de primaria, pues en realidad no se requiere mucho esfuerzo. Y si te sacas puro 6, pues te dan de todas maneras tu certificado de primaria, porque está prohibido en nuestras instituciones reprobar a los alumnos, porque si no, el que anda mal es el maestro. Pero cuando tú quieres hacer una carrera profesional o ser un investigador exitoso, tú vas a la escuela a aprender y le echas más ganas. No te conformas solamente con lo que te dicen, vas y investigas para ver si es cierto lo que te dijeron. Fíjense cómo el Señor en el Salmo 23 te dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice el Salmo 23:5. ¿Cuál es el menú de la mesa que adereza el Señor delante de ti cuando Él es tu pastor? Primero, no eres condenado, dice Romanos 8:1. Eres miembro del reino de Dios, Colosenses 1:13. Has sido adoptado, Romanos 8:15. Tienes acceso a Dios en todo momento, dice Efesios 2:18. Nunca serás abandonado, dice Hebreos 13:5. Y tienes una herencia imperecedera, Primera de Pedro 1:4. Esos son los platillos que pone el Señor delante de ti para decir que no te dejará ni te desamparará. Dice: lo que llevamos en las manos es temporal, lo que llevas en el alma es infinito. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, es una cuestión de vida o muerte, tú eliges. El mundo te ofrece lo temporal, Dios te ofrece lo eterno. Y tú tienes el poder de elegir. Cuentan una historia de un tipo que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro, y organizaba peleas de perro. Y siempre le apostaba al que iba a ganar. Hasta que un día le preguntaron cómo sabía él cuál iba a ganar. Dijo: pues es muy fácil. Si quiero que gane el perro blanco, ese es el que alimento durante la semana y al otro no lo doy de comer. Y si quiero que gane el perro negro, pues es el que yo alimento. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la vida que tú realmente nutres? ¿Tu parte espiritual, que es eterna, o nutres tu parte carnal, que es temporal? Van a ver cómo hay un pasaje que a mí me impactó y que descubrí en estas semanas, que está en 1 Corintios 6:20, que dice que nosotros debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque son de Él. Pero a mí me llamó la atención, ¿por qué nada más el cuerpo y el espíritu? Y no menciona el alma. ¿Acaso el alma no es de Él? Pues no es de Él, es tuya, porque el alma es el yo. Y si tú quieres que el Señor sea dueño de tu alma y que tenga dimensión de eternidad, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque el yo, que es el que te hace pecar, ese, aún siendo salvo por la sangre de Jesucristo, sigue viviendo en ti. Por eso el apóstol Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me apartará? ¿Por qué? Porque yo solamente desaparece cuando te mueras.
Pero cuando tú mueras, y si eso es lo que tú cultivaste, pues escogiste la muerte. Pero si cultivaste tu vida en Cristo, cuando te mueras, resucitarás con Él. ¿Cómo la ven? Para que vean la importancia de desarrollar la vida espiritual. En realidad te la juegas. Eres salvo por gracia, por medio de la obra redentora de Cristo. Pero fue la resurrección de Jesucristo la que te da acceso a resucitar juntamente con Él la vida eterna. ¿Por qué? Fíjense bien, lo que buscamos depende de lo que pensamos. Lo que pensamos depende de lo que percibimos. ¿Cómo percibes el mundo? ¿Con un microscopio o con un telescopio? ¿Ves allá más allá de tus narices cuando interpretas tu entorno? ¿O nada más tomas lo que te conviene o no te conviene para lo inmediato? Ahora, lo que percibimos determina lo que creemos. Y lo que creemos determina lo que consideramos verdadero. Lo que tomamos como verdadero es nuestra realidad. Ten cuidado con lo que crees como verdad, porque a través de tus creencias se forma tu realidad. ¿Y tú qué crees? Vean ustedes cómo es tu ser natural que maneja lo temporal y el ser espiritual que maneja lo eterno. El alma viviente es Adán y el resto de la humanidad, confianza en el yo, autoconciencia, su madurez es su independencia, la mentalidad es de resguardo, control, su visión es de lo temporal, sus recursos los que acumula, su fruto es el de la carne, las necesidades del cuerpo son las que dominan y es guiado por su ser animal, lucha por sobrevivir. Mientras que cuando tú cultivas tu parte espiritual, que es Jesucristo, Él es el que te da un espíritu vivificante. Te lleva a la confianza en Dios a medio de la fe, a tener una conciencia de Dios a través del Espíritu Santo. Tu madurez depende de Dios. Tu mentalidad es de aprendizaje y descubrimiento. Tu visión de lo permanente y eterno. Porque dijo, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Tus recursos son los del reino de Dios. Tu fruto es el del Espíritu. Cumplir el plan de Dios para su vida es lo que persigues. Y eres guiado por su ser superior del Espíritu para que de esa manera gozas de una vida plena en Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. La vida natural es la del ser animal que lucha por sobrevivir en la selva en donde solo el yo del más fuerte prevalece. Porque como yo les decía, cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue la materia. Y después hizo a las plantas, y las plantas los hizo de materia y les dio vida, M+X. Y luego hizo a los animales, les dio materia, les dio vida y les dio conciencia. Los animales están conscientes. Si tú le das un garrotazo a un perro, lo dejas inconsciente y lo reduces a vegetal. Nada más tiene materia y vida. Pero luego hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y le dio un espíritu para que el Espíritu de Dios pudiese comunicarse con él, porque lo hizo para administrar la creación. Ese era el propósito de Dios para el hombre. Pero como sabemos que a causa del pecado original, el hombre decidió comer del árbol de la ciencia del bien y el mal para poder vivir una vida independiente de Dios. Y cuando él desconecta su espíritu del Espíritu de Dios, su espíritu lo conecta a su cuerpo y ahora lo que el cuerpo pida. Y le cambió el código genético, empezó a manifestar el fruto de la carne,
odios, iras, contiendas, celos, herejías, y el alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino, por gracia eres salvo por medio de la fe. Dice, la vida sobrenatural es la del ser espiritual, que es el hombre superior. Porque cuando el hombre se niega, digamos, decide comer del fruto prohibido, él lo que hizo fue decidir moverse en su nivel inferior animal. Por eso a lo máximo que puedes aspirar sin Cristo es a ser animal racional, pero sigue siendo animal. Por eso el Señor, cuando te dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es quítate lo animal, para que puedas cumplir el propósito para el cual yo te creé. Pero tú sigues teniendo libre albedrío. Tienes que entregar tu yo cada día, para que no vivas tú, sino viva Cristo en ti. Y eso es lo que te devuelve tu comunicación con Dios, para convertirte en el ser superior para el cual fuiste creado. Y sí, esto te da vida abundante, en donde Dios, tu prójimo y tú mismo forman el sistema donde son tomados en cuenta no solo en esta vida, sino también incluye la vida más allá de la muerte, o sea, vida eterna. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, en la medida que vives no tú, sino Cristo en ti. Dice, solamente una respuesta tiene Dios para cada problema humano, su Hijo Cristo. En todo su proceder con nosotros, Él obra desplazándonos a nosotros y colocando a Cristo en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón. Él vive por nosotros para nuestra liberación. Así que tenemos dos sustituciones. Un sustituto en la cruz que asegura nuestro perdón y un sustituto en nosotros que asegura nuestra victoria. Porque en la medida que vives no tú, sino vive Cristo en ti, tú eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque Cristo, el que dijo, vives la fe del Hijo de Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es la fe del Hijo de Dios que vas a vivir en la carne? Es la fe que le dijo a Lázaro, sal fuera, el que le dijo al ciego, ve, al que le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, porque el que vive en ti es el mismísimo que dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Y tendrás poder y me serás testigo. Jesucristo es la razón de la fe del cristiano. Fe es confiar en Jesús, fe es obedecer a Jesús, fe es mirar a Jesús, fe es no dudar de Jesús. Ahora, ¿qué es la vida cristiana? Muchos creemos que la vida cristiana es una vida cambiada, pero esto no es cierto. Lo que Dios nos ofrece es una vida intercambiada, o sea, una vida sustituida del yo por la de Cristo en mí. La cruz nos fue dada para procurar nuestra salvación, pero el Espíritu nos es dado para producir la salvación dentro de nosotros. A Dios le importa más cambiar tu corazón antes que tu circunstancia. Para cumplir su propósito, el propósito de Dios en ti, Jesucristo te transforma de adentro hacia afuera, con una adecuación mental en la cual puedes moverte en el nivel superior del ser, o sea, Cristo en ti.
Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Primera de Crónicas 28:9. O sea que tú tomas la decisión, porque en Cristo estás entrenado para vivir en un mundo cambiante. Dice, fuera de Cristo no hay camino, ni verdad, ni vida, porque Él es la suma de todas las cosas espirituales. Juan 14:6. Vean ustedes la mirada integral del ser humano. La persona tiene inteligencia corporal para sobrevivir, tiene conciencia corporal, tiene percepción propia, tiene ritmos vitales, alimentación, fuerza de resistencia, flexibilidad. La inteligencia emocional le permite tener confianza, conocimiento de sí mismo, escucha, se relaciona, se compromete. Tiene inteligencia mental. La inteligencia mental te da visión. La mente representativa tiene lenguaje y comunicación, tiene reflexión y tiene conocimiento y competencias técnicas. Pero la inteligencia espiritual, sentido de lo que hacemos, propósito superior, sentido de trascendencia y también dejar un legado. Cuando Dios renueva tu mente, tu vida es maravillosa y cosas increíbles te suceden. Charles H. Spurgeon comentó, puedes tener la seguridad que Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Estás diseñado para reconocer y elegir las cosas correctas en las que pensar. Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo recto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. Ahora, ¿cómo puedes hacer para hacer la voluntad de Dios? Dice, la razón por la cual muchos no conocen la voluntad de Dios es porque solo quieren hacer su propia voluntad. Tomar tu cruz es algo que debe ocurrir en los pensamientos. Cuando los pensamientos que no son agradables a Dios los llevas a la muerte en una cruz, en el interior, en cada una de tus pruebas, pedirle a Dios te ayude a superarlas y el Espíritu Santo te guía. En Gálatas 2:20 vemos que aquí, en su propia persona, el apóstol Pablo describe la vida espiritual y oculta del creyente. Los creyentes se ven viviendo en un estado de dependencia de Cristo. De ahí que, aunque viven en la carne, sin embargo, no viven según la carne. Los que tienen fe verdadera viven por esa fe. La fe se afirma en que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Dice, el poder está a nuestra disposición. Debemos de dar un paso de fe hacia adelante para obtener la victoria. Y aquí tenemos la pirámide que nos mencionó el pastor en uno de sus sermones. Dice, pirámide cuya base son las creencias que determinan tus valores, tus actitudes y tus acciones. Nuestra toma de decisiones, nuestros valores, nuestras metas, nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de vivir. Vean este pasaje que es muy interesante. Primera de Corintios 6:20 dice, porque hemos sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es aquí donde yo les decía que me llamaba la atención. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a glorificar? Es niégate a ti mismo, entregando tu alma. Porque el alma tuya solo pertenecerá a Dios en la medida que tú se le entregues. Y esa entrega está determinada por tus acciones en tu cuerpo y por tu adoración en tu espíritu. Tú tienes el don de elegir. Podemos elegir una puerta estrecha o una puerta ancha. Vean ustedes Mateo 7:14. Un camino angosto o un camino espacioso. Mateo 13:14.
Seguir a las grandes multitudes o a los grupos pequeños. Mateo 7, 13, 14. Construir sobre la roca o sobre la arena. Mateo 7, 24, 37. Servir a Dios o a las riquezas. Mateo 6, 24. Ser contado entre las ovejas o los cabritos. Mateo 25, 32, 33. Dios nos otorga elecciones eternas y esas elecciones tienen consecuencias eternas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora vean, el Espíritu Santo entró al mundo como un huérfano. Jesús tenía preparado un cuerpo que le recibiría, pero no fue así con el Espíritu Santo, quien tuvo que venir a este mundo sin un cuerpo. Él vino a morar en un cuerpo que había sido limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el tuyo y el mío. El milagro del nuevo nacimiento no podría suceder sin la actividad del Espíritu Santo. Su propósito de convencer al mundo de pecado y sembrar una nueva vida en nuestra naturaleza que estaba muerta para Dios. Y la segunda razón conocida dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El creer tiene que apropiarse de algo, y eso es por gracia, por medio de la fe. La gracia ocupó el primer lugar. Esta constituyó la misericordia de Dios que llegó a ti y sembró en tu corazón la fe que no tenías. No naciste con fe, pero sí naciste con la habilidad de creer. Sin embargo, creer no es fe. La fe es una creencia en la que se apuesta tu vida. Creer no nos puede llevar al lugar en donde puedes entrar en acción la gracia y donde puede ser plantada la fe. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí es donde nosotros vemos la importancia del testimonio de cada uno de nosotros. En el sentido, ¿cómo sabes tú que vives no tú sino Cristo en ti? Por sus frutos los conoceréis. Empiezas a manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y saben ustedes, hermanos, cuando vives no tú sino Cristo en ti, ni siquiera tienes que hablar de Cristo, lo proyectas en tu vida. Y eso hace que aquel que no tiene la capacidad de fe pueda creer, porque sí puede creer, porque él sí, yo no. Porque el fruto del Espíritu es algo codiciable. Y el poder que te da la presencia del Espíritu de Dios obrando en ti es inmensa. Poder en griego es, digamos, Nobel le llamó dinamita, es dunamis, que quiere decir lo que Nobel designó como dinamita. Es un poder inmenso. Se requirió un poder inmenso para resucitar a Jesucristo. Se requirió un poder inmenso para ver que los ciegos vieran, que los leprosos fueran sanados, que Lázaro fuera resucitado. Y ese poder es el que el Señor te da para que tú seas testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque tú no puedes compartir tu fe. Tu testimonio es el hecho visible, tangible y medible de que tu fe sí funciona. Cuando menos para ti. Y lo que nosotros podemos hacer es con nuestro testimonio hacer que al otro se le antoje, para que crea, porque eso sí puede. Y si él cree en el Señor por gracia le da fe. Y el Espíritu Santo viene a morar en él.
El milagro del nuevo nacimiento no podría suceder sin la actividad del Espíritu Santo. Su propósito es convencer al mundo de pecado y sembrar una nueva vida en nuestra naturaleza que estaba muerta. Para Dios, Dios es el autor de la fe por medio de la vida de Jesús. Ya que su vida fue sembrada en ti, a esto se debe que te has convertido en una nueva creación con una nueva naturaleza. Este acto es el milagro. Tienes una semilla que contiene todo lo habido en el cielo y destruirá cada obra que el enemigo tiene y ha tenido o tendrá en tu vida. Ya tienes la victoria en ti, solo necesitas aflorar. Eres el vehículo privilegiado por medio del cual Dios manifiesta a Jesucristo utilizando al Espíritu Santo en tu vida. Esta vida que está en nosotros es indestructible y no puede pecar. Sin embargo, tú, el espíritu humano, aún tiene la capacidad y la habilidad de pecar. Esto significa que podamos llevar, aún cuando llevamos la vida en nosotros. Me pregunto, ¿si pecamos se alejará totalmente de nosotros esa vida? No, somos salvos mientras esa vida permanece en nosotros. Pero así como Adán perdió a Dios, también nosotros podemos perderlo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. En esto consiste la labor del diablo, cortar esa fuente que alimenta tu vida. En otras palabras, la vida que hay en ti no es suficiente por sí misma, debe ser nutrida constantemente por el Espíritu Santo, por Jesús mediante su revelación a nosotros, para que Él se forme completamente dentro de nosotros. La vida en nosotros debe de aumentar, porque de lo contrario disminuirá. Mayor es aquel que está en nosotros que el que se encuentra en el mundo. Por lo tanto, en la medida que esta vida crece, conocemos la victoria. ¿Cuál es el desafío? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas nuestras crisis nos permitan crecer y adquirir sabiduría en cada etapa de la vida, aquí hasta más allá de la muerte. Segundo, desarrollar una visión 2020 para ser capaz de tener una mente sana que ve las cosas como son, tomando en cuenta las realidades visibles y las invisibles. Aprender a elegir correctamente para que nuestras acciones nos den vida abundante, tomando en cuenta a Dios, mi prójimo y a mí misma. Y hermanos, ese es el reto para este 2020. Propugnemos y vivamos nuestras vidas para poder tener en mente la eternidad de Dios, no solamente a corto plazo. Sobre todo nosotros como personas de la tercera y cuarta edad. Lo que nos fue impuesto a través de nuestra cultura es ahora que, dependiendo de qué dimensión tenía, si era del arroz, la del trigo y la del maíz, si te programaron para ser eternamente un niño dependiente de los demás o alguien que compite con los demás, el programa se acaba a los 40 años. O en la cultura del arroz, en donde nada más tú te programas desde tu niñez hasta tu vejez. O realmente tienes esa visión de eternidad que va más allá de la muerte. Y créanme, hermanas, yo le proponía a Ruth que este año nosotras pensemos como personas de la tercera edad que estamos en la mejor parte de nuestra vida, porque es la época de fructificar en la vejez, en donde tú vas a cosechar lo que sembraste en tu juventud. Es interesante. En tu juventud quizá hiciste hijos en la carne y quizá muchas de ustedes se estén lamentando que es un paquete de malagradecidos, que ni siquiera te vienen a ver y mucho menos se preocupan por ti. Pero cuando tú vienes a Cristo, dice el Señor,
Cuando le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y quién es mi hermano y quién es mi madre? Todo aquel que hace la voluntad del Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, el Señor nos llama para ser portadores del Hijo de Dios y poder hacer hijos espirituales. Y para eso no se requiere tener menos de 40 años. Es más, yo siento que es en la tercera edad donde tú puedes hacer más hijos espirituales, si es que en realidad fuiste fortalecida toda tu vida para que vivas no tú, sino Cristo en ti. Y entonces tendrás, como el apóstol Pablo, dolores de parto hasta que Cristo se forme en el otro. Y créanme, hermanos, nosotros siempre decimos, Señor, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad. Pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué es el reino? El reino es el lugar en donde Dios tendrá una gran familia, todos los hijos que fueron formados a través del Cristo que vive en ti. Jesucristo va a tener un cuerpo, su iglesia, del cual tú formas parte, donde Cristo es la cabeza. Y el Espíritu Santo va a tener un templo, en donde tú formas parte como piedra viva de ese edificio. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios reinaremos con Él, juntamente con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que tengamos, hermanas, desarrollemos nuestra visión 2020. En la cultura del arroz se les acaba el programa cuando se mueren, pero la visión de Dios es de eternidad. Y como yo les digo, cuando tú te compras una flor que dura una semana, ya a los 3 días se empieza a caer la cabeza. Ahora, si tú calculas que te dura un mes, como a los 15 días ya empieza a decaer. Pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, levantan sus alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Por qué? Porque tienes un programa de eternidad. Y por eso a mí me dice, Susana, ¿y tú cómo le haces para conservarte bien? Le digo, pues mira, yo no sé cuándo es la mitad de la eternidad, ni me la imagino. Mi programa es de eternidad. Y entonces la única referencia que tengo es la historia. Y la historia empieza a poner rayitas a partir de 100. Todavía no llego ni a la primera rayita, ¿para qué me preocupo? Y la primera rayita es el comienzo de, no sé ni qué porcentaje es de la eternidad. Entonces, en ese sentido, levantas tus alas como águilas, corres y no te cansas, caminas y no te fatigas. ¿Por qué? Porque el que te sostiene es tu Hacedor. Y precisamente el próximo febrero será el mes del amor y la amistad. Y 2 personas que pertenecen a Fuego Nuevo, Verónica y Miguel, que es un pastor, se van a casar. Y vamos a aprovechar. ¿Por qué? Vamos a explicar cómo las gentes cuando tienen 20 años piensan en casarse para tener hijos en la carne. Pero cuando ya tienes más de 40 y 52, acuérdate que estás en lo más fructífero de crear hijos espirituales, aún de tus propios hijos, para que tengan la oportunidad de encontrarse en eternidad con el Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.